Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, se me ocurrió esta modalidad para dar la clase de esta semana, así que espero que puedan ver el video y que sea claro. Cualquier cosa, como siempre, saben que me pueden preguntar. Lo que vamos a ver en esta clase está desde la página 45 del cuadernillo hasta la página 52, ¿sí? Hoy vamos a hablar específicamente, vamos a continuar hablando específicamente de lo que tiene que ver con la violencia. Y para empezar, es importante que podamos tener en cuenta algunas cuestiones básicas, ¿sí? Como por ejemplo, que siempre que una mujer que sufre violencia de género, de la forma que sea, física, sexual, del tipo que sea, psicológica, etcétera, está en un lugar del que es muy difícil salir. Esa mujer no tiene las herramientas simbólicas para poder correrse de ese lugar porque está siendo muy manipulada por su agresor. ¿Sí? Esto seguramente, si ustedes conocen mujeres que han sido o que son víctimas de violencia de género, van a ver que siempre el agresor las manipula muchísimo, las hace sentir culpable. Entonces para esta mujer es muy difícil salir de ahí, sumado a que este proceso de manipulación que el agresor realiza sobre la mujer siempre termina llevando a que esta mujer se aleje de sus personas de confianza, de su familia, de sus amistades. ¿Para qué? ¿Qué logra el agresor con esto? Digo, bueno, que esa mujer esté sola y no tenga a quién recurrir cada vez que él la agrede. Entonces genera una dependencia enorme de esa mujer con su agresor. Dependencia que muchas veces es económica, es decir, la mujer no tiene cómo sobrevivir sin el agresor porque este le ha impedido ser ser independiente, perdón, le ha prohibido salir a trabajar, a veces le prohíbe explícitamente y a veces se lo da a entender de otras formas, insisto, manipulándola de manera tal que la mujer acepta, por culpa de toda la violencia psicológica que sufre, acepta no salir a trabajar o dejar de trabajar y esto hace que no tenga sus propios ingresos y no sea independiente, insisto. Lo fundamental siempre es que no juzguemos a las mujeres, que no juzguemos a esas mujeres, porque muchas veces escuchamos que aparece esto de él, ay, bueno, pero sí, ¿por qué no se va? O algo habrá hecho para que le pegue. Bueno, es importante que entendamos este contexto del que las mujeres víctimas de violencia son parte, porque no es tan sencillo. Digo, una mujer que está sufriendo violencia no está en las condiciones emocionales para irse, para dejar a su agresor, porque simplemente no puede hacerlo. Entonces es importante que no hagamos ningún juicio sobre eso. Si podemos acompañar, si podemos escuchar, excelente. Si no, si lo que vamos a decir no va a sumar, no decimos nada, ¿sí? Bien, lo que ustedes están viendo acá es el círculo de la violencia, ¿sí? Esto es un esquema para más o menos organizar de manera general cómo se da el proceso de violencia, ¿sí? Esto no es absolutamente siempre así, pero sí es cierto que es en la mayoría de los casos, ¿sí? Por eso está bueno que lo puedan conocer. Vamos a encontrar que este círculo tiene tres principales fases. Le decimos círculo o se expresa a través de un círculo porque es algo que se repite, ¿sí? Que es circular, que es constante, que pasa por una, otra y otra fase continuamente. La primera fase, que es la que vemos acá en verde, es la de acumulación de tensión, ¿sí? Es como el primer momento. Aparecen problemas que antes no había, aparecen las primeras limitaciones del varón, en caso, siempre pensando esto en una pareja heterosexual, ¿sí? En donde el hombre, bueno, empieza a prohibirle determinadas cosas a la mujer, que no se ponga tal ropa, que no se pinte de tal manera, que no se junte con tal amiga, etcétera, ¿sí? Entonces, muy sutilmente, es decir, esta primera fase no aparece violencia física explícita, es más sutil, es como más disimulada la violencia, ¿no? Es como más, muchas veces el varón se pone como en lugar de víctima, como decir, bueno, salís con tus amigas y yo me quedo solo, como queriendo captar la atención de la mujer y queriendo hacerle creer a la mujer que eso que ella hace es por su propia decisión, cuando en realidad no es así, ¿sí?
La segunda fase es esta que ustedes ven en celeste, la de la explosión de la violencia y la agresión, ¿sí? Acá sí aparecen eventos de violencia bien explícita, o gritos, o empujones, golpes, abusos incluso, ¿sí? Y es porque generalmente se produce porque el agresor considera que la mujer hay algo que no hizo acorde a lo que él quería. Esto no quiere decir que sea culpa de la mujer la explosión de la violencia o la violencia del varón contra ella. Nunca es culpa de la mujer, ¿sí? Esto que quede bien claro. Pero lo que hace que esta fase explote y se produzca una agresión o alguna otra manifestación de violencia, tiene que ver con que la mujer no cumple con lo que el agresor espera. Ahora, insisto, no es culpa de la mujer, nunca, y si la mujer cumpliría con lo que el agresor espera, este agresor cada vez le va a ir limitando más y más y más y más las cosas que puede hacer, ¿sí? Por eso es importante poder detectar estos comportamientos a tiempo. La última fase es la fase de luna de miel o de calma o de reconciliación, también se llama. Y es en donde el agresor se muestra aparentemente arrepentido, en donde pide 1000 disculpas, en donde, muchas veces se muestra aparentemente angustiado, llora, jura que nunca más va a pasar, le regala un montón de cosas a la mujer, le promete que nunca se va a repetir, que él va a cambiar, que se puso mal porque se puso celoso, trata de justificar todo el tiempo, esto de decir que no puede vivir sin ella, que si ella lo deja se mata, todas cuestiones que giran en torno a esto. Pero sin embargo eso efectivamente no pasa, el cambio no se produce. Si estamos hablando de un agresor, de una persona violenta, en realidad el cambio efectivamente no se produce, se vuelve a repetir el círculo y después de la fase de calma o de luna de miel volvemos a la fase de acumulación de la tensión. Sí es importante destacar que cada vez que el ciclo vuelve a comenzar, es como que se va haciendo cada vez más grave, ¿sí? La situación se vuelve más grave y cada vez es más difícil para la mujer poder salirse de ahí, por lo que les explicaba al principio con la primera imagen. Y por supuesto que la mujer que está en un círculo violento, después de pasar por todo esto que les estoy contando, cada vez se vuelve más debilitada, cada vez tiene menos autoestima, cada vez está más alejada de sus círculos de confianza, cada vez se siente más insegura y menos capaz de poder salir, ¿sí? Cada vez la sensación de dependencia con su agresor es más grande, ¿sí? Por eso es importantísimo poder escuchar a la mujer sin juzgarla y sin presionarla sobre todo, ¿sí? Poder brindarle acompañamiento, una escucha respetuosa, poder hacerla sentirse comprendida, ¿sí? Poder estar para esa mujer, sin presionarla a que haga nada de lo que no está preparada para hacer, ¿sí? Eso es fundamental. Hay una cuestión básica acá y es que, como les decía hace un ratito, las primeras manifestaciones de la violencia son bien sutiles, ¿sí? Porque si fueran bien explícitas, si la primera manifestación de violencia fuera una piña, probablemente esa mujer se daría cuenta de que está en una relación violenta y le sería más fácil salir. Ahora, esto no ocurre así, generalmente es bien sutil, empieza a ser de manera, como les decía, muy disimulada, tanto que la mujer va quedando envuelta en eso sin darse cuenta. Entonces, es importante que nosotras sepamos estas características que estamos mencionando acá, porque podemos ser nosotras las que detectamos que una mujer, una amiga, una hermana, una sobrina, lo que sea, una vecina, está siendo víctima de violencia, ¿sí? Porque a lo mejor nos relata cosas que para ella son comunes, son normales porque pasan frecuentemente, y nosotras desde afuera podemos identificar que eso que estamos escuchando claramente es una manifestación de violencia. Entonces, lo que les propongo es que podamos pensar, que ustedes puedan pensar, qué podemos hacer si sabemos que una mujer está siendo víctima de violencia, ¿sí? Me gustaría que me cuenten qué harían ustedes. Y también me gustaría que, así cortito, me puedan contar también si conocen cuáles son las herramientas que tenemos a las que tenemos que acudir o a dónde podemos llamar o a dónde podemos ir
si sabemos de un caso de violencia de género, particularmente acá en la ciudad de Paraná. Esa es la actividad de esta clase. Quisiera que me cuenten eso y cualquier cosa que no se haya entendido o cualquier pregunta o comentario, saben que quedo a disposición para que lo podamos conversar. Igual lo vamos a retomar la clase que viene.